De ataduras. Esta podría ser el título de esta exposición bíblica. Les cuento que yo nací en un lugar en donde hay muchos ríos, riachos y lagunas, así que aprendí a pescar desde muy pequeño. Y había que hacer muy bien los nudos para unir la tanza al anzuelo, ¿no? O la piola al anzuelo, no sé cómo le dirán ustedes, o la tanza a la plomada, o la tanza a la boya si es que uno pescaba por arribita, en la superficie del río. Y también había que cuidarse mucho de que cuando uno pescaba lejos y tiraba la plomada lejos de la orilla, para adentro del río, no se enrede la tanza, porque eso después me llevaba mucho tiempo para desenredar. Estos recuerdos vienen a mí cuando estoy frente a este pasaje, porque escuchen estas palabras. Perdón, se cortó. Decía que las palabras nudo, atadura, traba, enredo, esclavitud, son palabras claves en este texto que hemos orado recién. Pero más que ellas, y créanme esto, más que estas palabras, las palabras más importantes son liberar, desatar, quitar cadena, desanudar. Y justamente Jesús es ejemplo de todo esto. Como para introducirnos, el Evangelio de Lucas es un evangelio que está escrito también para los no judíos, para que ellos se sientan integrados y puedan conocer la buena noticia de Jesús. Tal vez fue escrito allá entre el 60, 70 después de Cristo, y este evangelio presenta a Jesús como profeta del Señor, que acciona en favor de su proyecto de libertad, sanidad y cercanía con Dios. Ahora, Lucas manifiesta un especial interés por los seres excluidos en la Palestina del primer siglo. ¿Quiénes eran? Los gentiles, los enfermos, las mujeres, los publicanos, los sufrientes, los samaritanos, los niños, los pobres, los extranjeros, los oprimidos, los pecadores. Tenemos en este texto de Lucas, que les digo que es un texto exclusivo de Lucas, no está en otro evangelio, así que por eso lo estamos trabajando en esta oportunidad, dado que ustedes están tratando de ver el tema de la narrativa en el Evangelio de Lucas, así que hemos tomado este texto particular y exclusivo de Lucas. Bien, voy a contar con la ayuda de alguien que va a ir proyectando algunas pantallas para que entre todos vayamos viendo, así que podemos proyectar ahora la pantalla número 1. Lo primero, una de las primeras cosas que hacemos al ver una narrativa es que nos fijamos en los personajes que hay en esta narrativa, ¿sí? En el versículo 10 aparece Jesús, en el versículo 11 aparece una mujer endemoniada, encorvada, enferma por 18 años, en el versículo 13 aparece Dios, en el 14 aparece el jefe de la sinagoga y lo que se denomina la gente en el texto. En el versículo 16 se hace una referencia muy por arriba a Abraham y a Satanás, y en el versículo 17 vemos a los adversarios de Jesús y la gente. Estos que están destacados en este texto son los personajes en esta narrativa, y siempre los tenemos que considerar, tener en cuenta. Ahora vamos a ver una segunda pantalla en donde vamos a ver cómo es el flujo de una narrativa. ¿Qué es lo que viene primero? ¿Qué es lo que viene después? Y cómo termina esa narrativa. En color verde, la introducción o el comienzo de la narrativa. Fíjense que hemos descrito este flujo con 3C, ¿sí? Comienzo, contenido y conclusión. La primera parte es el comienzo, ¿sí? Se da una introducción a lo que va a pasar de la narrativa. Básicamente, en esta parte subrayada en verde se nos dice y se nos sitúa de que estamos un día sábado en una sinagoga. Estos son los datos relevantes de esta primera parte, del comienzo de la narración. Luego, en la parte amarilla, viene todo lo que es el desarrollo, el contenido de la narración. ¿Qué hay que tener muy en cuenta en esta parte? Bien,
los verbos, las acciones, porque les adelanto que en todo contenido de una narración hay peleas, hay disputas, hay desafíos, hay contradesafíos. Hay alguien que dice algo y el otro que lo responde porque está de acuerdo, porque no está de acuerdo, y hay todas estas tensiones. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a los verbos que aparecen en esta parte amarilla. Ahí están subrayados. Vio, llamó, dijo, con su palabra, que fue acción, Jesús le dijo, pero a la vez también hizo que la mujer quedara libre, puso las manos sobre ella, acción. La mujer, con esta acción que Jesús tuvo, se enderezó, la acción de la mujer, y empezó a alabar, acción de la mujer. Pero no solo Jesús y la mujer accionaron, también el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente, y dijo algo que no le cayó muy bien a él y que a Jesús le dio pie para responderle. Y ahora estamos en la pelea, ¿sí? Ahora estamos en la disputa. El jefe de la sinagoga dice algo, Jesús no se queda contento con lo que dice y le responde, ¿sí? Así que Jesús le contesta. Y finalmente, esta parte pintada en amarilla nos habla de que todo esto termina con el razonamiento que tiene Jesús, con esta acción de razonar. La última parte de la narrativa es los resultados, o bien nos muestra a nosotros qué es lo que pasó, cómo uno evalúa esta parte final en donde va a ver quién ganó, qué perdió, qué ganó el que ganó, cuáles son los resultados, cuáles son las consecuencias de las acciones que hubo antes, ¿sí? En este caso, los adversarios de Jesús terminan humillados. ¿Quiénes pueden ser los adversarios de Jesús? Bueno, el jefe de la sinagoga, tal vez algunos otros religiosos que estaban por allí también en la sinagoga, ellos terminan humillados. El resultado de esta narrativa es los religiosos humillados y la gente alegre por los milagros de Jesús. Esto es un poco el flujo de la narrativa que tenemos en este pasaje. Vamos a ver ahora en otra pantalla lo que tiene que ver con las transformaciones en la narración. Algo importante para la narración es, en el medio donde están las acciones, siempre pasa algo. Hay algo que se transforma. Y en este cuadro podemos ver, fíjense, al inicio de la narración, en la situación inicial, Jesús es uno más, pero al final de la narración es el transformador que es valorado por la gente por los actos que él hace. Al principio de la narración, Jesús se siente desafiado en su honor. ¿Por qué? Porque el jefe de la sinagoga medio que le dice, oiga, maestro, no se puede hacer esto en este día, ¿eh? Usted se está equivocando, usted no está teniendo en cuenta nuestras tradiciones y lo que aquí pasa en una sinagoga en sábado. Oiga, mi amigo, ubíquese, ¿eh? Esto es un poco lo que trata de decirle el jefe de la sinagoga a Jesús. Así que Jesús es desafiado en su honor, porque el jefe de la sinagoga cuestiona lo que Jesús está haciendo. Pero al final de la narrativa, Jesús es el vencedor de esta disputa, ¿no? ¿Sí? La mujer, fíjese, en la situación inicial es una persona anormal, enferma y excluida social, ¿sí? Pero al final de la narración es todo lo contrario. Una persona normal, sana e incluida en la comunidad. ¿Por qué incluida en la comunidad? ¿Por qué digo esto? Porque Jesús le dice, esta valiosa mujer, que es hija de Abraham. ¡Guay! Hay que ser hijo de Abraham, ¿eh? Eso tenía peso, y esas palabras que Jesús está diciendo le dan dignidad a la mujer. Por lo tanto, lo que Jesús está haciendo es sanándola así de este espíritu que la encorva, pero también dándole un lugar muy digno en la comunidad. Al principio de la narración, la mujer está poseída y es alguien indigno, pero al final es alguien liberada y digna. En la situación inicial de la narración tenemos una escena dominada por la tradición religiosa. Estamos en una sinagoga y las reglas de juego son las reglas de juego de una sinagoga. En cambio, en la situación final de la narración tenemos una escena
dominada por la humanidad liberadora, en manos de Jesús, obviamente. Al principio, en la situación inicial, el jefe de la sinagoga es alguien reconocido, tiene un lugar allí. Él se para, le da inicio formal, es casi un Joaquín, que dice cuándo se empieza, quién sigue ahora, qué se hace ahora, cuándo terminamos, ojo con los tiempos. Él tiene un lugar, el jefe de la sinagoga, pero al final, en la situación inicial, el jefe de la sinagoga termina como alguien humillado por esta victoria que Jesús ha tenido sobre él. Fíjense qué diferente, cómo se transforman los personajes en la narración. Al principio de la narración, la gente está neutral, mira, ve qué pasa, nada más. Pero al final de la narración, la gente está encantada con Jesús, se admira y disfruta de lo que hace. Estas es otras cosas, ver el contraste, la transformación entre la situación inicial y la situación final, es otra cosa importante en la narrativa. Una última pantalla para poder comentar con ustedes algunas otras cosas. Los contrastes que hay en esta narración. Fíjense, entre ella, la mujer, y él, el jefe de la sinagoga. La mujer es alguien no visibilizado, Jesús la ve. Es parte del paisaje, dijo alguien de ustedes recién cuando oramos la palabra. Estoy muy de acuerdo con eso. La mujer es parte del paisaje. Decimos acá en Argentina, es un poste, es un árbol, está ahí, pero no se ve. En cambio, el jefe de la sinagoga es un varón y es alguien visible. Otro contraste, la mujer no habla ni pide nada. El jefe de la sinagoga sí, habla y le pide ubicación, entre comillas, a Jesús. La mujer, fíjense el contraste con el jefe de la sinagoga. La mujer alaba a Dios al ser liberada. El jefe de la sinagoga cuestiona a Jesús al liberar a la mujer. Son contrastes que están en el texto. Fíjense, la impotencia de Satanás ante la obra de Jesús contrasta con la crítica del jefe de la sinagoga ante la obra de Jesús. Satanás no puede hacer nada, pero el jefe de la sinagoga sí, él critica. Fíjense qué contraste. Otro contraste que es muy sugerente en esta narrativa. Hay un contraste entre atar y desatar un buey burro en sábado, que es lo que Jesús dice, y atar y desatar a una mujer enferma en sábado. Fíjense, los verbos atar y desatar, ¿cómo se usan? Para el buey, hablando de la hipocresía que tienen tanto de los judíos que cumplen las tradiciones, y atar y desatar a una mujer enferma en sábado. Hay contraste acá. Fíjense el contraste. La mujer tiene un problema de 18 años, dice el texto. El jefe de la sinagoga tiene el problema de un día, que es el día sábado. Esto también es un contraste que está en la narrativa. Para el jefe de la sinagoga, el sábado es el día en que se clausuran las actividades. Pero para Jesús, el sábado es el día en que se abre la salvación de Dios a las personas. Fíjense el contraste entre lo que Jesús le dice a la mujer y lo que le dice al jefe de la sinagoga. A la mujer le dice: mujer, quedas libre de tu enfermedad. En cambio, al jefe de la sinagoga le dice: hipócrita. Contrastes en esta narración. La siguiente pantalla es como la idea exegética, o bien el corazón de texto, como ustedes quieran llamarle, o la idea central que yo veo en este pasaje. Se las comparto, se las comento, se las leo. Bien. Jesús sanó a una mujer enferma durante 18 años en una sinagoga un sábado. El jefe de la sinagoga objetó tal trabajo. Jesús puso de manifiesto su incoherencia, defendió lo que hizo desde su lugar de libertador de ataduras de Satanás, dignificó la persona de la mujer. Los adversarios de Jesús quedaron humillados y la gente encantada con su milagro. Bueno, estos son algunos de los elementos que uno siempre necesita ver en una narrativa. Ante esta escena que Lucas nos presenta, percibo que Jesús es libertador de ataduras. Ahora, escúchenme algo. Yo creo que en este pasaje, Jesús es posibilidad de libertar de ataduras tanto a la mujer como al jefe de la sinagoga.
La conversación que Jesús tiene con la mujer obviamente trata de liberarla a ella, pero también la conversación que tiene con el jefe de la sinagoga. Porque a pesar de ser ríspida, de ser fuerte, de ser una lucha, como hay en una narrativa, de ser una pelea, de tener tensión, como hay en una narrativa, también Jesús está tratando de salvar y enderezar la vida del jefe de la sinagoga y de todos los religiosos que ahí están escuchándolo. Yo creo que ambos están atados, la mujer y el jefe de la sinagoga también. La mujer está atada obviamente por su enfermedad y por su falta de plenitud. Existe para mí la posibilidad de que haya dos milagros en esta sinagoga. El milagro de que la mujer sea liberada y el milagro de que el jefe de la sinagoga y las demás personas que están atadas a sus tradiciones también sean liberadas. Hay posibilidad de dos milagros. Lamentablemente, hay uno solo. Fíjense que en la mujer la anormalidad física es evidente, todo el mundo se da cuenta, hay alguien encorvada, pero la anormalidad en el jefe de la sinagoga es interior y sutil, pero no por eso menos nociva. La mujer como que tiene un nudo en el cuerpo, el jefe de los sacerdotes tiene un nudo, pero en el corazón, o bien, no sé dónde será, en ese lugar donde anidan los prejuicios teológicos, los prejuicios denominacionales y todo aquello que conforma nuestras tradiciones. La mujer anda enredada con su cuerpo, trabada, encorvada, aplastada por su limitación, pero el jefe de los sacerdotes anda enredado y anulado en su fe, preso de ese legalismo que es insostenible y que Jesús le hace dar cuenta a él y a todos los tradicionalistas que están allí, que el legalismo es insostenible. Cuando Jesús les dice, pero escúchenme un poco, ustedes son hipócritas, porque ustedes hacen esto con un burro y un caballo. Entonces, no se toman tan al pie de la letra, no son tan literales cuando les toca a ustedes el tema de las ataduras. Ahora, con esta mujer sí. Entonces Jesús les demuestra que ese legalismo que tienen es insostenible. Yo creo que ambos, tanto la mujer como el jefe de la sinagoga, pueden encontrarse con aquel que anda erguido por la Palestina del siglo I. Estoy hablando de Jesús, que comparte plenitud de vida y que por eso libera, desata, rompe cadenas, desanuda. La mujer logra esa liberación. El jefe de la sinagoga, tristemente, no. Me pregunto con ustedes, ¿por qué Lucas habrá puesto esta escena, este texto en su evangelio? Seguro que pensando en quienes iban a leer este evangelio, en quienes vivían la fe allá en la Palestina del siglo I. Me pregunto con ustedes si Jesús habrá querido destacar a este Cristo liberador de situaciones corporales, emocionales y espirituales. Libertador de todo, ¿eh? Libertador de todo, porque Jesús quiso liberar, es cierto, de este demonio y de esta situación corporal que tenía la mujer, pero también quiso liberar de su legalismo al jefe de la sinagoga y a todos los tradicionalistas que estaban por allí. Me pregunto si Lucas quería justamente que quienes lo iban a leer en su evangelio vieran a un Jesús que rompe cadenas, esas cadenas que atan al ser humano en cualquiera de sus facetas, incluidas las teológicas, incluidas las facetas que vinculan a la fe, a la iglesia, al servicio al Señor, al reino de Dios. Es posible. Tal vez Lucas quiso hacer esto con su evangelio. Así que este texto de algún modo nos interpela a nosotros hoy también. Pienso que las ataduras religiosas son las más sutiles, a veces las que más nos cuesta admitir a nosotros, sí, a ustedes y a mí, predicadores, predicadoras. Porque nosotros tenemos la posibilidad de explicar el texto bíblico, pero a veces, ¿saben qué? Explicamos el texto bíblico preso de nuestras ataduras teológicas, de nuestras ataduras denominacionales, de nuestras ataduras de prejuicios, de nuestras ataduras de clase social, de nuestros fracasos.
preso de todo eso. A veces explicamos el texto bíblico y predicamos preso de estas ataduras. Así que este pasaje de Lucas nos interroga a nosotros, a vos y a mí como predicador y predicadora, por nuestras enfermedades interiores derivadas de nuestras tradiciones, de nuestras preferencias teológicas, de nuestras interpretaciones legalistas y de las ideas que tenemos cada uno de nuestras denominaciones. Quiero preguntarme con ustedes y quiero preguntarles con sinceridad, quienes predicamos, ¿en qué podemos andar como encorvados, como torcidos? Me pregunto con ustedes, ¿de qué tenemos que ser sanados por el libertador de ataduras, por este Jesús que vemos en este texto de Lucas? Tal vez de nuestros prejuicios ante el texto que nos llevan a repetir lo que oímos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de quienes nos enseñaron el texto bíblico, de quienes nos hicieron crecer en la fe. Tal vez que necesitamos liberarnos de tomarnos antes un debido tiempo para el estudio profundo y contextual de texto bíblico y no solamente oír las voces que ya tenemos incorporadas en nuestras mentes. Tal vez también, y esto puede ser algo para vos y para mí como predicadores, tal vez el Señor tiene que liberarnos de una excelente exégesis, una impecable hermenéutica, como gente tallerista de nivel 2 en Colombia, en Lanham, escuelitas, que ha aprendido el nivel 1, bárbaro la exégesis, que ahora va a aprender bárbaro la hermenéutica, y que en el próximo nivel va a aprender bárbara la homilética. Pero tal vez tenemos que liberarnos de todo esto sin que el Espíritu Santo nos inspire cuando predicamos. Son algunas de las preguntas que quiero dejar con ustedes. Y si está Judith todavía en sala, le quiero pedir que esté atenta porque le voy a pedir algo. Quisiera finalizar con esa oración que ella compartió. Si la tiene escrita, Judith, en un segundito te pido que la leas, por favor. Pero yo quisiera pedirle al Señor en oración que seamos predicadores atentos a su voz, dispuestos a revisarnos. Esto quiero, Señor, que seamos honestos para admitir nuestros legalismos. Por favor, Señor, que seamos dóciles en todas las formas posibles a Jesús, libertador de ataduras. Te pregunto, Judith, si estás en línea, si podrías leernos nuevamente tu oración. Y con eso terminamos. Señor, perdónanos porque a veces somos hipócritas. Nos aferramos a nuestras tradiciones y juzgamos incluso tu propia obra sobre otros sin mirar nuestro propio proceder. No me dejes ser tu adversario. Ayúdame a alegrarme con tu obra liberadora y sanadora sobre aquellos que sufren adversidad. Amén.